día a todos, Dios me los bendiga. Frank Lona aquí otra vez con ustedes y estoy acompañándoles otra vez con nuestro devocional diario. Como ya sabemos, estamos leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta mañana estamos leyendo Hechos capítulo 12 y estamos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿a dónde estás? Antes de empezar, vamos a siempre invitar la administración del Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia. ¿A dónde estás? Te invito a que inclines tu rostro y oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, tú nos des oídos para oír, ojos para ver, y para que sepamos qué es la palabra que tú estás trayendo a cada corazón precioso esta mañana, aquí y ahora. Personaliza esta palabra, Señor, para que tú contestes oraciones, peticiones, para que tú des dirección, des sabiduría, des conocimiento. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como les dije, Hechos capítulo 12, vamos a meternos inmediatamente en la palabra porque hay buenos principios bíblicos, buenas verdades en este capítulo. Hechos 12, verso 1, Nueva Traducción Viviente. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Dos cosas. El rey Herodes Agripa era el nieto del rey Herodes el Grande, el que mandó matar a todos los niños de 2 años y menor en su intento de matar a Jesús. Este es el nieto, el rey Herodes Agripa. Segundo, en el versículo 3 dice, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Obviamente, cuando él mató al apóstol Santiago, él vio que esto causó un favor político, como quien dice, en su gobierno. Quieren aprovechar de este momento, de este favor, puso preso a Pedro pensando hacer lo mismo. Entonces, él está aprovechando el momento porque quiere mantener a los judíos felices. Luego dice el versículo 4, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Ahora, ¿por qué después de la Pascua? Porque en esta época venía mucha gente a la región celebrando lo que era la Pascua. Y él dijo, bueno, si lo hago después de la Pascua, la posibilidad de que se levante un disturbio, una reacción del pueblo, se minimiza. ¿Por qué? Porque mucha gente obviamente no iba a estar de acuerdo con el asesinato de Pedro, no querían que lo mate. Luego vean lo que dice aquí, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y vamos a ver un poco más cuál fue el resultado de esa oración. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre los soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. ¿Cuál fue el resultado de la iglesia? La iglesia estaba orando fervientemente. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? Pablo fue puesto libre de la cárcel. Los ángeles de Dios respondieron a esa oración, se movilizaron y cumplieron la petición que la iglesia estaba haciendo, fervientemente orando. Muy interesante, dice fervientemente orando.
¿Qué significa fervientemente orando? Esa palabra que se usa en el griego se llama etkenos. En verdad, es un griego, es un término médico en el griego. Interesantemente significa básicamente cuando tú estás orando fervientemente, estás completamente entregado a la oración. Estás orando con mucho fervor y literalmente estás estirándote hasta donde puedes. Estás alzando las manos, estrechando las manos en el aire, y, alzando las manos en el aire y orando todo lo que puedas. O sea, es una reacción física. Muchas veces cuando nosotros estamos orando, de repente viene algo sobre nosotros, el Espíritu se mueve potentemente en nosotros y empiezas a orar y tu cuerpo empieza a reaccionar. No es algo que tú haces a propósito, no es algo que tú dices voy a mover, no, el mismo Espíritu te mueve y empiezas a orar, ya sea que estés orando en el Espíritu, estés orando declarando palabra, empiezas a moverte, alzas las manos, caminas, sea lo que sea, a veces reaccionamos físicamente, eso es lo que es una oración ferviente. Entonces es exactamente lo que estaba haciendo la iglesia. Ponte a pensar. Imagínate, y por cierto, cuando dice la iglesia no es un edificio. La iglesia eres tú, soy yo, somos nosotros. Cuando dice la iglesia, imagínate si cada vez que una persona nos pide una petición, nos envía un texto pidiendo oración por alguien, nos envían email o hace petición por oración, si toda la iglesia se uniera y orara fervientemente así como esta iglesia, ¿cuál sería el resultado? Sería potente. Milagros, señales, prodigios estuvieran sucediendo si nosotros fuéramos y oraríamos igual como iglesia unida, así como hizo esta iglesia aquí en esta estación con Pedro. Sigamos leyendo. Dice, número 9, versículo 9. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad lo que estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Versículo 11. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Ahora quiero tocar unos cuantos puntos aquí porque es muy interesante. Cuando dice que Pedro se levantó, él no sabía si esto estaba pasando. No, Pedro estaba como quien dice en un trance. No estaba muy seguro si lo que estaba pasando en verdad estaba pasando, pero lo estaba haciendo. Entonces, aquí más tarde dice que finalmente en el versículo 9 dice, finalmente Pedro volvió en sí. De repente él recapacitó o entendió que esto sí es de Dios. Hay unos principios aquí muy interesantes. La Biblia no te los dice claramente, pero podemos aquí nosotros ver ciertos principios. Hay momentos cuando nosotros como creyentes o vamos a tener un sueño que sabemos que es de Dios, o vamos a tener algo que estamos haciendo que a lo mejor no va a tener sentido. No vamos a pensar, ¿esto es de Dios? Alguna cosa, a lo mejor tú estás orando y de repente te viene algo en el espíritu, alguna instrucción que Dios te da, o tienes un sueño que a parecer no tiene sentido, no tiene lógica, y a veces pensamos, ¿será que esto es de Dios? Pero cuando tomamos ese paso de fe, es decir, cuando obedecemos y hacemos lo que Él nos pide, ya sea hacer aquello, hacer esto, de repente entonces podemos ver, ya entendí. Muchas veces a mí Dios me ha hablado así. He tenido un sueño que no tiene sentido, no entiendo, le pregunto, Señor, ¿qué es este sueño? Y ha sido un sueño corto. Le digo, Señor, ¿qué es este sueño que me has dado? No lo entiendo, no sé lo que me estás diciendo. Y no me dice nada, o sea, inmediatamente no me dice nada. Pasa otra semana, de repente me revela Dios, ok, ya sé exactamente lo que está pasando. O pasa algo que inmediatamente mi espíritu conecta con ese sueño y Dios me revela el porqué del sueño. El punto es que a menudo las instrucciones que vamos a recibir, ya sea por un sueño, ya sea por medio de oración, orando en el espíritu, no siempre van a tener sentido. Pero hay que hacerlo, y en la medida que nosotros hacemos lo que se nos pide, Dios nos revela el próximo paso. Y lo que pasa es que nosotros como creyentes a veces queremos ver todo el camino, paso por paso. Tomemos el primer paso en obediencia y en fe, y entonces Dios nos revela el próximo paso. Tomemos este paso y así sucesivamente es como Dios nos habla. Bueno, versículo 12. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde, por cierto, Juan Marcos, este era el mismo Juan que llegaría a escribir el Evangelio según San Marcos. Según San Marcos, sí.
Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. O sea, aquí está la iglesia que estaba orando fervientemente. Muchos habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. Vean la respuesta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Qué gracioso me parece esto. Acabamos de leer que esta misma iglesia que estaba orando fervientemente por Pedro, cuando vio la oración contestada, no creyeron. Ahora, ¿qué te dice esto? Esto es muy interesante. ¿Cómo es que la iglesia está orando fervientemente cuando ya Dios contesta la oración? No creen. O sea, dudan. Déjate digo algo. A veces nosotros estamos orando y pensamos que porque lloramos, porque clamamos, porque estamos haciendo todo tipo de, no de berrinche, ¿verdad? Pero todo tipo de emoción, creemos que eso es fe. Pero no es fe. Aquí podemos ver claramente que mientras ellos tenían un fervor grandísimo en la oración, no exactamente tenían una fe abrumadora. Porque Dios contestó la oración y ellos no creyeron. Hasta le dijeron a la pobre muchacha: es ridícula, no seas ridícula. Entonces, a menudo nosotros estamos orando y pensamos que estamos orando en fe, pero estamos orando más bien en emoción, más bien en fervor, y confundimos el fervor con la fe, o la emoción con la creencia, es decir, con la fe básicamente. Y claro, a veces, como les dije más temprano, podemos estar orando y ser movidos por el Espíritu y empezamos a orar con mucho fervor, una oración en plena entrega, o sea, de oración, y todo el cuerpo reacciona, todo el cuerpo, como quien dice, participa. Estamos orando, estamos moviéndonos, estamos estirando las manos, pero muchas veces tenemos que saber la diferencia entre lo que es la fe y lo que es el fervor. Aquí la iglesia tenía fe, pero no la fe que se supone. La fe no igualaba su fervor, porque no creyeron cuando Dios contestó la oración. Pero aquí está lo bueno, que Dios en su bondad y en su misericordia contestó la oración. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros necesitamos es tener un poco de fe. Tengamos un poco de fe, Dios hace lo demás. Un poco de fe, Dios hace lo demás. ¿Se acuerdan de Jesús y el hombre con el hijo que tenía un espíritu inmundo? Le dijo Jesús algo muy interesante. Dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este hombre gritó, dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Este señor proclamó que él creía, pero sabía que por dentro él tenía dudas, tenía cierta incredulidad, y aún así Jesús actuó y ese muchacho fue sano. Entonces, digo esto porque muchas veces nosotros nos encontramos en la mismísima situación. Ciertamente me ha pasado a mí, no sé a ti, pero a mí me ha pasado. He estado en momentos cuando me acuerdo que estoy orando por algo grandísimo y oro y estoy orando creyéndole a Dios, y cuando pasa casi estoy un poco incrédulo. Y me atrevo a decir que todo creyente ha pasado por una situación similar en algún momento en su caminar con Cristo. A lo mejor más que una vez, pero todos hemos pasado por algo similar. Igual, hemos estado en momentos donde estamos orando y en medio de la oración tenemos una duda que se quiere levantar. ¿Y qué es lo que hacemos? Proclamamos la palabra: Señor, yo creo, no importa lo que yo pienso, no importa lo que yo siento, yo sé lo que tu palabra dice. Yo creo lo que tú dices, no creo lo que yo siento, no creo lo que yo pienso, yo creo lo que tú dices. Y este hombre estaba diciendo básicamente algo similar: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Es como nosotros anulamos la duda. Es como nosotros anulamos la incertidumbre. No importa, y si hay algo que quiero que te lleves de este devocional, mi amado hermano y hermana, acerca de lo que es la oración: no importa lo que tú sientas, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú observes, lo que importa es lo que tú crees. Y a menudo lo que nosotros creemos no va a coincidir con lo que estamos sintiendo, no va a coincidir lo que estamos viendo, no va a coincidir con lo que estamos oyendo. No importa. La palabra de Dios dice lo contrario: aférrate a lo que tú sabes y cree de acuerdo a lo que tú sabes, conoces de la palabra de Dios, no lo que estás viendo o estás observando o estás sintiendo. Amén. Bueno, no se escuché, pero estoy seguro que dijeron ahí amén donde están. Continuemos. Versículo 16. Mientras tanto, Pedro seguía tocando porque no le abrían la puerta. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. O sea, oraron, Dios contestó y se asombraron. Y
Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Así les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales y se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando, «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Uy, qué juicio, ¿no? Un castigo tan fuerte. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Y cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Muy interesante esto que estamos leyendo, porque recuerden que en estas alturas de Hechos capítulo 12, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, estaba en su pleno poder, estaba creciendo. Pablo había sido convertido, el primer apóstol que es Santiago, el primer apóstol que es Santiago, el de los elegidos de Jesús, fue el primer martirizado. Entonces la iglesia en este momento estaba en su pleno poder, pero aún en medio de todo esto podemos ver cómo cuando la iglesia estaba orando, dudó cuando Dios contestó. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque podemos ver que Dios en su bondad y en su misericordia, cuando nosotros oramos fervientemente, siempre cuando tengamos fe en lo que estamos pidiendo, Dios se va a mover. Aunque en el momento que se realice no creamos, eso es básicamente lo que Dios está... no creamos, no importa, Dios se mueve porque nosotros tenemos fe. Pero lo que quiero que sepan aquí, que no confundamos lo que es el fervor con la fe. Son dos cosas muy distintas. Fervor es una cosa, fe es otra. Otro punto que quiero compartir aquí, a ver, déjame ver si me encuentro. Versículo 24. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose. Amados hermanos, no importa la persecución, no importa la persecución política, la persecución criminal, la persecución personal, no importa cómo la iglesia de Dios sea atacada. Siempre la palabra de Dios se va a extender, va a crecer. De hecho, son en estos momentos, cuando hay persecución, cuando hay muchas nieblas, cuando más resplandece la palabra de Dios, cuando más se extiende. Es como a veces pensamos que es una lucha, pero en verdad no es una lucha, porque por mucha oscuridad que haya, tú prendes un poco de luz y la luz fácilmente penetra la oscuridad. Fácil. Por muy oscuro que sea, puede ser una lámpara pequeña, penetra la oscuridad. Entonces, no nos desanimemos, no nos asustemos con las cosas que estamos atravesando. La palabra de Dios es fiel. Dios es fiel, mantengamos en oración ferviente, en oración con fe. Bueno, espero que esto que hemos compartido haya recibido del Señor, que el Señor te haya hablado. Ciertamente a mí me ha hablado, y muchas veces, ¿quieren saber algo interesante? A menudo Dios me habla a mí por medio de mí. Cuando a veces me levanto, cuando escucho veo estos videos y me escucho a mí mismo y digo, Señor, me estás hablando más a mí que a ellos. Entonces, como les dije, a Dios me habla a mí y por medio de mí, pero creo que a veces que me habla más a mí. Bueno, Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana, que tengas un día bendecido. Te invito a que te unas con nosotros otra vez mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, en lo que otro siervo o sirva comparte la palabra de Dios. Dios te bendiga.